El hombre, como todo ser viviente, necesita un ambiente para vivir y además situar su vida adecuadamente. Cuando pensamos en esa situación, aparece un factor importantísimo en la vida humana, la economía. La economía hay que educarla también, hay que modificarla, hay que adecuarla, porque tiene un proceso necesario para que pueda influir positivamente en el ambiente humano. Ese proceso que tiene la economía de productividad, de transmisión, de consumo, hace que los pueblos se peleen por la situación económica. ¿Hemos pensado alguna vez que la economía es un factor de riesgo y de conflicto? En la época actual, los pueblos, las naciones, las potencias humanas se pelean por cuestiones económicas. Cuando pensamos en el mensaje «Creced y multiplicaos», nos preocupa. Nos preocupa porque el hombre ha crecido y ha multiplicado su existencia también conflictivamente. Si hiciéramos un pequeño análisis histórico, veríamos que no hay ninguna época en la historia en donde no haya conflicto entre el hombre. ¿Qué podemos pensar cuando pensamos «creced y multiplicaos»? ¿Será verdad que el hombre es lobo para el hombre? ¿Será verdad que no hay una concordia entre los pueblos? ¿Será verdad que las potencias que se llaman de primera fila están en decadencia? Porque es verdad que el hombre está en decadencia en humanismo, en humanización, en relaciones humanas. Con todas estas premisas, el programa Huellas de nuestro tiempo hoy se plantea este problema. La relación que debe haber, que debe existir entre las que se llaman primeras potencias militares, económicas, pero son también primeras potencias en humanización. Pues amigos, este va a ser el título. Duelo entre titanes en el año 2025. Estados Unidos versus China, un duelo entre titanes en el año 2025. El tema es actual, amplio, sugerente. Por ese motivo siempre tenemos en el estudio a un investigador estudioso, y quiero entrecomillarlo, porque para tratar este tema hay que ser muy estudioso, tener una visión de la actualidad, pero también una visión prospectiva muy amplia, porque el hombre no vive para hoy, vive para un futuro. ¿Pero qué futuro en este planeta tan pequeñito tiene el hombre? Bien, dejamos ahí la idea. Contamos en el estudio con don José Manuel Saiz Álvarez, que llegada a esta fecha es obligado la invitación al programa Huella de nuestro tiempo. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación y también a todo el equipo que forma parte de este gran programa. Para mí siempre es un gran placer, cuando estoy en España, venir a Toledo, a la Radio y Televisión Diocesana de Toledo,
para participar en este programa como invitado. Realmente es muy sugerente el tema y muy agradable siempre estar contigo y pues con todos nada, los espectadores. Te agradecemos esa disposición que siempre tienes. Amigo don José Manuel Saiz Álvarez es doctor en Ciencias Económicas, ¿verdad?, por la Universidad Politécnica Autónoma de Madrid. Pero también es doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Sí. Noble universidad, ¿verdad? Pero tú también tenías una tercera licenciatura y doctorado en teología. No, bueno, estoy en Todavía ello. No ha llegado. Todavía va camino, pero todavía voy a por ella. Sí. Bien. Es fascinante la teología. Don José Manuel es un profesor itinerante porque le gusta transmitir, no al mismo grupo de alumnos, que eso es lo bueno, porque la ciencia es amplia, la ciencia no tiene límites. Hemos pensado alguna vez que es muy difícil pensar que si existe el universo y si existe la Tierra es porque pensamos en ella. Pues pensamos no en un lugar, pensamos en todo el conjunto. Por ese motivo tú como profesor eres itinerante. En España estuviste en la Universidad Alfonso X el Sabio, pero también en Monterrey, en México, en TED de Monterrey, en Lima, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima. Ahora estoy en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y luego también estoy en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador. Y veremos a ver en 2025, porque se van a aprobar dos nuevos doctorados, uno en Colombia y otro en Ecuador. Entonces ya estaría en 3 universidades. Bueno, estoy también en la Universidad Católica de Ávila, en España. O sea que realmente un buen cúmulo de experiencias, ¿no? Don José Manuel ha publicado en 4 idiomas más de 100 artículos y publicaciones, y además has dirigido 30 tesis doctorales, más de 30 tesis doctorales, lo que indica que eres un foco de atracción para los alumnos, porque dirigir una tesis doctoral, eso ya es otro tema. Sí, es otra dimensión. Me gusta tanto ser profesor, me encanta, porque ayudas a los demás. Ahora, por ejemplo, en Honduras estoy en doctorado con profesores que necesitan ser doctores y por eso voy para allá. Les doy sesiones de madrugada, de 1 de la madrugada a 5 de la mañana, hora española, y luego también es presencial en Honduras, en la universidad. Es la universidad más importante de allá. Bien, fundamentalmente tenemos la suerte, la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, ya llevas unos cuantos años, aunque eres también miembro de otros capítulos y hermandades, pero que bueno, para mí lo importante es que eres cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Con esta presentación no tenemos más remedio que hablar. Hablamos de titanes, Estados Unidos y China. Es como si estuviéramos aquí en un pugilato. Un titán que está en declive, que es Estados Unidos ya realmente, y otro que está en plena subida, en plena alza. O sea, realmente China hay que fijarse en ella, más de lo que nos fijamos. Siempre pensamos en China como un productor, es la fábrica del mundo, realmente el Valle del Río de las Perlas, pero hay que fijarse cómo lo hacen, la productividad que tienen, la tecnología, cómo diseñan los planes tecnológicos a 16 años vista. No solamente como siguiendo un ciclo político en absoluto, sino tienen una vista mucho más a largo plazo. Realmente China es quien va a mandar ya directamente en un futuro, no solamente con poder blando, que es el poder también cultural. Poco a poco va entrando el Instituto Confucio por el mundo, ya se va a poner de moda hablar el chino, mira que es complicado, pero es como el futuro para las nuevas generaciones. Yo realmente a las nuevas generaciones les diría que echaran un vistazo a China. No trabajar en China, que hay también posibilidad para ello hoy en día, sino
mirar cómo lo están haciendo, colaborar con ellos. Hay un libro de chino que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Y Sun Tzu dice que cuando tienes a un rival muy fuerte enfrente, en vez de enfrentarte a él, alíate con él. Y los chinos, por lo que he visto en América Latina, en mi querida Hispanoamérica, son muy agradecidos con sus socios. Por ejemplo, en Ecuador fue uno de los primeros países que se fijó en China y que ha hecho China entrar directamente en Ecuador, han hecho todo el proceso de inversión y están transformando Ecuador. Es cierto que ahora tienen problemas porque tienen energía hidroeléctrica, han llegado al extremo del ecologismo y entonces han dicho, no, vamos a hacer todo ecológico en la electricidad, ¿no? Y dependen del agua. Como tienen sequía, han tenido grandes apagones. Cuando llueve ya tienen menos apagones. Por lo tanto, el ecologismo está muy bien, es muy bonito, hay que cuidar la naturaleza, pero hay que compensarlo también. Tienes que tener varias vías de producción energética, no solamente una de ellas, ¿no? Lo están intentando ahora con el petróleo, tiene mucho petróleo Ecuador, ¿no? Pero deberían diversificar realmente. Estamos en un proceso importante en la humanidad. Yo decía, pero no se ponen de acuerdo en entendimiento, no en luchas y en peleas. Pero parece mentira, tú que eres economista lo puedes entender, esta inquietud que yo tengo como persona y como hombre. Digo, lo bonito y lo interesante que es darse cuenta que estamos en un planeta pequeño, ínfimo, ínfimo, y que no salimos de aquí, que no podemos salir de aquí, y que no salimos de aquí es como el que tiene un piso pequeño y se pelea con los vecinos. Si no puedes salir de ahí, pues llévate bien, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, Rusia, lo grande que es, por un trocito de terreno pequeñito, cómo están muriendo tantos soldados. Es totalmente inmoral. También es cierto que Putin lo que quiere es volver a la antigua Unión Soviética. Es más, queda un trocito en Moldavia, que es Transnistria, y es la Unión Soviética tal como era, no ha cambiado nada. Ahí está Yuri Gagarin en los carteles, no hay ningún McDonald's, ni ningún Burger King, ni nada por el estilo, totalmente como era antes de la caída del muro de Berlín y antes de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Entonces es como el sueño, y parece mentira que haya una guerra tan sangrienta entre países hermanos. Ucrania y Rusia son países totalmente hermanos y todo por un poco de terreno. No tiene ningún sentido muchas veces, ¿no? Sí. Tenemos dos grandes potencias militares. Claro, Estados Unidos es más potencia que China. Pero lo curioso, y esto también para los estudiosos, uno de los 5 países comunistas que quedan en la Tierra, y uno de ellos es capitalista. Sí, es capitalismo de Estado en realidad. Siempre se habla que es comunista China. Sí. El que es comunista realmente es Corea del Norte. Corea del Norte es puro, ¿no? Pero bueno, eso es un caso aparte, ¿no? Realmente, ¿no? Pero China ha descubierto el capitalismo a través de las zonas económicas especiales. Atrajo capital extranjero, dándole el terreno prácticamente gratis, no pagando impuestos. Y hizo lo mismo que hizo Rusia en su momento con Kaliningrado, la antigua Kaliningrado, que anteriormente era Königsberg, era parte de Prusia Oriental. Bueno, pues en Kaliningrado lo hicieron los rusos y les salió bien, atrajeron, digamos, inversión extranjera, y los chinos lo han copiado en todo el sur, ¿no? Cerca de la costa. Les ha funcionado bien, sobre todo Shenzhen, que está justo al lado de Hong Kong, y ya han unificado Macao en Hong Kong con China. Les falta Taiwán, es el último paso, ¿no? Bueno, pues ellos ya han descubierto el capitalismo y hay 1,5 millones de millonarios en China. Población joven, población... O sea, tú ves a los multimillonarios dentro de la lista Hurun, que es la lista que tienen ellos, igual que existe la Forbes, que es en Estados Unidos, ellos tienen la suya, y los millonarios de Estados Unidos los ves y todos ya pues están jubilados, ya, pero los de China todos tienen 30, 35, 40 años.
Y algo que llama mucho la atención en los logos de las empresas chinas, y es una forma de meter también la cultura china, es que lo ponen en occidental el nombre, con las letras occidentales, pero luego viene el nombre también chino. Poco a poco te lo van permeando, te lo van metiendo. Están haciendo lo mismo que hicieron Estados Unidos con Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial, donde metía la película de vaqueros, que por cierto no eran de Estados Unidos el origen, eran de Salamanca. Eran los vaqueros españoles, en la Nueva España en su momento, ¿no? Y ellos se van como metiendo su cultura, poquito a poquito. Es lo que están haciendo. Y realmente a mí China cada día me fascina más. Cuando más la conozco, es increíble. Es que van a cambiar el mundo, pero no con guerra. Va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que no va a haber una guerra para cambiar el líder. Siempre ha habido una guerra. Entre cuando empezó el Imperio Español, ya luego vino el francés, ya hubo guerra entre los dos, luego vino el Imperio Inglés, en guerra también, pero entre los Estados Unidos y China no va a haber guerra, va a haber guerra comercial. Ya la hizo Trump la primera vez y no le fue bien. Y ahora, a partir del 20 de enero, cuando entre en la Casa Blanca, va a volver otra vez a ir en contra de China. Pero China tiene también una gran población muy desfavorecida. Sí, ¿no? sí, pero el centro, o sea, todas las zonas rurales, hay mucha diferencia entre la costa y el centro de China. Pero en el año 2021, Xi Jinping dio un discurso importantísimo que ha sido silenciado en Occidente. O sea, lo puedes encontrar a lo mejor en YouTube unos segundos, y era un discurso que dio a todo el comité del Partido Comunista Chino en su momento. ¿Y qué dice ese? Y la idea principal de Xi Jinping es que ahora empieza una nueva época. Empieza ahora el verdadero despegue de China. Va a durar hasta el año 2049. Es la época del rejuvenecimiento. Entonces, esa palabra rejuvenecimiento ya lo han metido, digamos, en el mundo empresarial y ya es totalmente una nueva ciudad que está creciendo, 70 millones de habitantes, con más poder conjunto que la suma de Wall Street y California juntos. Solamente California sería la quinta potencia económica del mundo si estuviese ella sola. Por lo tanto, es que China va a arrasar realmente económicamente. Han hecho acuerdos comerciales con todo el Pacífico y ya con todo el mundo. Realmente China va a ser la primera potencia, ¿no? Muy pronto. Pero tiene enfrente a otro titán, Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene un nivel económico, yo no sé decir qué porcentaje, pero un porcentaje grande respecto a la China. ¿Por qué motivo? Sí, pero por ejemplo, tiene un PIB muy elevado debido sobre todo a su tamaño. Es una economía muy grande, ¿no? Pero tiene una serie de problemas estructurales. El primero es la pobreza. Se ha traído, digamos, este mapa para que se vea, digamos, que es todo Estados Unidos. Es cierto que en el norte hay menos, en la costa este sobre todo, pero esta pobreza parte viene de la inmigración, que hay sobre todo inmigración hispana en el sur, ¿no? Por ejemplo, por eso Nuevo México tiene tantísimo índice de pobreza, ¿no? Pero es que el problema no es ese solo. Hay otros problemas también estructurales que ellos tienen, como la mortalidad infantil, en la cual en la segunda transparencia pues se ve porque hay una diferencia de ingresos, una desigualdad muy fuerte de ingresos. Ahí lo ven. O sea, es el cuarto país del mundo en desequilibrios de ingresos. Los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres. Es lo que pasa allí, ¿no? Si tú tienes, digamos, un buen capital, pues puedes tener seguridad a la hora de tener una enfermedad. Tienes un seguro de enfermedad. Pero hay muchos que no tienen seguro de enfermedad. Es carísimo. Tú entras enfermo en un hospital en urgencias y a lo mejor te arruinas. Ese modelo, a mí, por ejemplo, cuando me dijeron en Estados Unidos, quédate, hicieron una selección de profesores a nivel mundial. Nos eligieron a 5 de todos los candidatos. Y de los 5 era el único que no era anglosajón. Y al final, después de estar en la universidad durante un tiempo, me dijeron, quédate, quédate, te damos la casa, te damos todo. Dije, no me quedo. Y la razón de fondo era esta.
En ese momento yo tenía 30 años. Dices, vale, muy bien, estás sano, feliz y tal, pero claro, llegará un momento que tendrás alguna enfermedad. Entonces pensé en el futuro realmente, ¿no? Y dije, no, no me quedo. Le sentó muy mal el rector de la universidad, me acuerdo, y ya regresé, ¿no? Eso fue en Boston, ¿no? En Pensilvania. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues que Estados Unidos es como un gigante en pies de barro. Parece que es muy, muy, muy fuerte, pero tiene unos problemas internos muy extensos. Tiene una expectativa, una esperanza de vida muy baja. España es el tercero del mundo. Primero está Japón, luego Suiza y luego España. Y ahí está Estados Unidos, está en la inmensidad ahí abajo, ¿no? Y la muerte por mortalidad infantil es muy elevado. Es el quinto del mundo. ¿Pero cuál es el motivo? Si tienen grandes hospitales, investigadores, inventores, que ya hablaremos de la inteligencia artificial, inventores en aparatos, en instrumentos. El problema es que no tienen acceso igualitario al seguro social, a la seguridad social, por ejemplo. El problema es que ellos atraen a extranjeros para ser científicos. La semana pasada estuve en Honduras, en la universidad, ahí con unos profesores. Y uno de los profesores quiere rápidamente acabar la tesis doctoral porque quiere emigrar a Estados Unidos. Tener una visa I-20 y a partir de ahí ya, ¡plum! Y quería publicar rápido también para tener más méritos para que le digan que sí. Entonces, Estados Unidos es muy bueno a la hora de captar. Te captan, te dan mucho dinero y qué bien vives. Pero es muy insensible frente a las minorías. Y ahora con Trump, pues va a pasar más todavía. Pero, ¿qué hizo Trump la vez anterior que estuvo en la Casa Blanca? Pues lo que hizo fue primero desregular, para empezar. Que eso, bueno, vale, está bien. España tiene mucha regulación y la Unión Europea más todavía. Es demasiada regulación y la empresa necesita más libertad a la hora de actuar. Eso es muy bueno. Hizo una cosa muy buena, Trump, que está genial, es bajar impuestos. Bajó impuestos de Pero baja impuestos y sube la inflación, ¿o no? No. Eso no es así. No, o sea, directamente si tú bajas... Explica eso porque yo, que no soy economista, pero sí lector, veo titulares. Si tú bajas impuestos, hay más renta disponible en la población. Entonces, la población, ¿qué hace? Pues tienes tres opciones. O consumes, o inviertes, o ahorras. Entonces, hay mucha parte de la población, sobre todo clase media, que cuando ya tienes cubiertas sus necesidades básicas, ya empiezas a ahorrar, si te bajan impuestos. Entonces, cuando ahorras, al final tienes un patrimonio que puedes pasar a tus hijos en un futuro. Hay quien ese ahorro lo que hace es invertir y entonces ya tiene varias vías de ingreso de forma simultánea y eso te da una mayor estabilidad financiera, ¿no? Y hay quien también consume. Pero normalmente una persona que ya tiene sus necesidades cubiertas ya no quiere consumir más. Ya dices, ¿para qué, no? Ya si tengo un coche voy a tener 2, 3, 4 y ¿para qué, no? Entonces, crea riqueza realmente. O sea, el mejor gestor del dinero es uno mismo al final. Y si te lo sacan bien puestos y venga a subir y subir... En fin, no me gusta hablar de política, encima... Bueno, voy a decir un dato solamente, porque es que el tema de impuestos me pone de los nervios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que durante estos años hayan subido 81 veces los impuestos? Pequeñas subidas. Ahora quieren subir otra vez el diésel, pero bueno, ¿por qué? Venga a subir. Lo importante es bajar el gasto y ser eficiente en el gasto público. Y está muy sobredimensionado el sector público. Hay demasiado, ¿no? Entonces, cuanto menos, por ejemplo, ahora Milei, que decían que estaba loco, que está fatal, que ya tiene superávit. Por primera vez en 17 años ya está dando la vuelta a la economía argentina y ha hecho algo genial Milei ahora. Ha ido a ver a Laffer, que era asesor en su momento de Ronald Reagan en su equipo, porque quiere quitar el 90% de impuestos en Argentina. Es una locura 90%, es muchísimo, porque eso ya es demasiado. Pero bueno, si quita un 30%, pues se nota muchísimo en la economía. Cuanto menos impuestos, más ingreso, que es lo que muchos piensan que no, hay que subir para recaudar más. No, recaudas menos, porque fomentas la evasión fiscal y la ingeniería financiera. Las grandes empresas
cambian la sede social o hacen, digamos, ingeniería financiera y cambian los flujos y no pagan todo lo que deberían pagar. Entonces, ¿a quién perjudicas? A la clase media y a la clase media-baja. Al final, los que pagamos todos los impuestos del mundo y más, ¿no? Y eso no puede ser. Que ¿no? el famoso Trump empezó haciendo algo bueno. Sí. Y ahora cuando vuelvo a tomar, mira, como hemos llegado a la mitad del programa y esto es muy interesante, si te parece, hacemos un pequeño descanso y continuamos hablando de Trump, Muy bien. si te parece. Me parece genial. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy con un tema sociopolítico, económico, humano, como quieran llamarle ustedes al programa, pero un programa de hoy, del año 2025, que nos estamos adelantando. Una pausa y seguimos con ustedes. ¡Qué interesante! Estados Unidos versus China, un duelo entre titanes en el año 2025. Un futuro preocupante, porque cuando hablamos de duelo entre titanes es que no son muy amigables inicialmente, pero deben ser amigables, ¿verdad, José Manuel? Continúa con nosotros el profesor don José Manuel Saiz Álvarez, que nos está haciendo una panorámica de la vida sociopolítica, donde está incluido el pensamiento humano, la economía, la sociología, todo lo que se llama ciencias humanas, está aquí todo incluido. Pero la ciencia humana necesita un futuro. Al final, tú nos vas a decir tu pensamiento para ese futuro. Bien, José Manuel, Estados Unidos es el gran titán, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es indiscutible. Últimamente tenemos en cartera, como diría un economista, tenemos en cartera a un político, Trump. Yo cuando pronuncio la palabra Trump, como no soy anglosajón, me produce risa la palabra, no el personaje. Pues bien, ¿cuáles son los retos que tiene Trump cuando tome posesión en la Casa Blanca? Pues a partir del 20 de enero de 2025, bueno, va a tener retos económicos y retos geopolíticos. El primer reto económico es el acantilado fiscal. Estados Unidos tiene un 124% de deuda con respecto al PIB. Realmente es muy elevado. Es más alto que el nuestro. Y mira que estamos nosotros también en el 107,7, pero ellos tienen más, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que las futuras generaciones, como no lo arreglen y vaya más, puede llegar incluso a una quiebra soberana en la práctica. Porque produciendo el 100% durante todo el año, no va a poder conseguir ni siquiera cubrir la deuda, ¿no? Ahí tiene ese problema que lo tiene que resolver. Hay un segundo problema y es, como veíamos antes, la pobreza. La pobreza y toda la mejora de la seguridad social. El Obamacare en su momento, él lo detestó y, por lo tanto, dale una solución, que no todo sea, digamos, sanidad privada principalmente, ¿no? Pero desde un punto de vista geopolítico, tiene dos grandes retos. El primer reto es la relación con la Unión Europea. Tiene que mejorar esa relación. Tiene que mejorar sobre todo también con respecto a la OTAN. No tiene que ser tan agresivo, ¿no?, a la hora de pedir dinero para sufragarlo. Y luego tiene otro gran reto que es hacer frente a China. Porque está viendo que se le está comiendo directamente en el camino. Ya no tiene tanta influencia en el Pacífico,
Estados Unidos como tenía antes. Y luego hay otro reto muy grande que es América Latina. En mi querida Hispanoamérica, América Latina, el área de influencia de Estados Unidos ya va mermando. Digamos que es más fuerte en Centroamérica, en México, pero ya en Sudamérica, sobre todo con la firma que se ha hecho y que veremos después del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, Estados Unidos va a tener un menor protagonismo en América, que es su área natural de influencia. Por eso, digamos que está en declive. Yo siempre lo veo, lo llevo viendo ya un tiempo que va en declive Estados Unidos y va a ser sustituido por China. El personaje es un personaje agresivo. Sí, es totalmente... Da la casualidad que tengo un amigo que lo conocía siendo empresario. Y entonces él digamos como que me lo definió. Él tenía un piso al lado de Hyde Park, en Nueva York, y negoció con él porque se lo compró. Se lo compró. Y es una persona muy agresiva. O sea, en la política actúa igual que en el mundo de los negocios, lo que le pasa a Trump. Y entonces se cree que poniendo su autoridad, su dinero encima de la mesa, va a conseguir los objetivos. Y no, en política tienes que ser más diplomático. Y sobre todo con China. China, Xi Jinping, nunca le verás con ningún problema con nadie, siempre sonriendo. A lo mejor cuando te quiere decir algo te lo dice con la mirada, te mira directamente y ya está. Pero Trump es mucho más impulsivo en ese aspecto, ¿no? Debería separar un poco esa parte de negocios dentro del mundo de la política. Pero has citado China. China ha reducido también su inversión en Estados Unidos. Sí, sí, como resultado de la guerra comercial, a partir de ahí ella dice, no, mira, ¿por qué? Porque él lo quiere ahogar. O sea, hay muchos aparatos en Estados Unidos, sobre todo electrónica, que necesitan componentes chinos. Entonces, si yo no te exporto a ti, Estados Unidos, estos componentes, ya tu industria ya la ralentizo y ya te crea un problema. Entonces, por eso también lo está haciendo, ¿no? China no va a ir a lanzar misiles a Estados Unidos, lo hace desde un punto de vista económico. Hablar de misiles, Estados Unidos sí tiene muchísimos, Sí. Yo no sé cuántos, pero China no tiene tantos. No tiene tantos, pero tiene alta tecnología y está en lo último también en tecnología. Ahora en Ucrania se está probando la tecnología del siglo XXI con tácticas de guerra que está utilizando Putin del siglo XX. Por eso todos los drones, todos los misiles hipersónicos, etcétera, todas nuevas tecnologías se están ahora en prueba. Es un poquito como pasó en la Guerra Civil Española cuando Rusia, bueno, la Unión Soviética entonces y Alemania probaron también un poco las armas en España. Un estilo. Está pasando en Ucrania. China, vulgarmente dicho, utiliza la política, la mano izquierda, ¿no? Sí, y los es de mano izquierda. Acuerdos comerciales, te vamos a ayudar, pienso en ti, pequeña islita que estás en la mitad del Pacífico, que nadie se acuerda de ti, nos acordamos nosotros. Todos estos retos tan impulsivos, ¿cómo se reciben en China? De otra manera pacífica, sí, ¿no? Es más, incluso una locura que cometió Trump en su momento fue salirse del acuerdo transpacífico. Un acuerdo que era para parar a China. Y estaba Japón, estaba Australia, Nueva Zelanda, y de pronto se va, dices, por nada, tú mismo, ¿no? Vete. Se fue y automáticamente ya es como que dejas abierto el campo a China en el Pacífico. Ese fue el origen luego de los acuerdos que ha firmado. ¿China no baja impuestos o sí? No, o sea, China tiene que desarrollar primero el interior, que ya lo está haciendo a través de la ruta de la seda, y el tema impositivo sí tiene superávit, no hay ningún problema para ellos desde un punto de vista fiscal. Pero la ciudadanía china, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Pues, teniendo en cuenta esos grandes retos que va a tener que tratar y enfrentarse a Estados Unidos. Pues por los chinos con los cuales tengo estudiantes de China, están eufóricos, están muy contentos, porque están viendo que su pensamiento se va a expandir por el mundo, que su idioma también, su cultura, y están felices. Y van todos a una. Nunca he escuchado a ningún chino, a menos de los que conozco,
criticar a China. Están todos felices porque están viendo los resultados. Están viendo cómo hay un gran salto generacional, hay un gran salto a la hora de riqueza, ¿no? Ven cómo viven sus abuelos, sus padres y cómo viven ellos. Y ven la gran diferencia realmente, ¿no? Y hay algo muy bueno que me gusta de China en comparación con Rusia. La juventud rusa asimiló mal el capitalismo, en el sentido que era todo dinero, 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 dinero. Y lo puedes ver muy claramente cuando, por ejemplo, vas a determinados cementerios, por ejemplo, ya por curiosidad, ¿no? En los cuales las tumbas de los mafiosos, digamos, son de lápidas de granito, talladas a mano, o sea, todo obras de arte, ¿no? Es como todo dinero. Llegas allí y una de las ciudades más caras del mundo es Moscú. Y todo es aparentar, sobre todo en gran parte de la población joven, es mucho aparentar. Y quieren ser millonarios rápidamente, ¿no? En China eso no lo he palpado. He palpado todos a una. Por ejemplo, hacen un trabajo muy bueno y tú preguntas, ¿quién es el autor de ese trabajo? Y te dicen, no, somos todos. Bueno, que quiero felicitar a la persona que lo ha hecho. No, somos un equipo. Y te dicen siempre, amigo, amigo. No te dicen contacto ni nada por el estilo. Van en grupo siempre. Y los jóvenes están asimilando bien y están dándose cuenta que el mundo, se están abriendo al mundo. Por eso cuando hay muchos chinos en España, lo primero que hacen es aprender el idioma. Y luego ya tienen sus propias redes y tal, y ya trabajan, digamos, a su manera, ¿no? Mientras que el anglosajón no, te impone el inglés. Tú tienes que aprender inglés, tú tienes que hablar inglés. Y lo utilizan mucho en las negociaciones. Tú estás negociando con anglosajones y si ven que entiendes todo, te aceleran a la hora de hablar. Y te empiezan a hablar en slang suyo propio, a ver si te pueden sacar algo por ahí sin que tú te des cuenta, ¿no? El chino no, completamente diferente. Ahora con la inteligencia artificial va a cambiar todo en eso. Es decir, chino se impone pacíficamente. Sí, siempre. Heping Hueki, ascenso pacífico. Es decir, pero eso va a chocar, pero frontalmente con Trump. Bueno, Trump sí, se va a enfadar, va a dar gritos, va a de todo, pero Xi Jinping ni se va a inmutar, va a sonreír y se acabó. Pero va a seguir avanzando poco a poco. Heping Hueki, ascenso pacífico. Es como actúan. No hacen guerras. Estados Unidos hace guerras, pero China no. China es otra manera de pensar y de actuar. Sí. Has hablado y estamos a la mitad de este segundo periodo, es que estoy mirando el reloj para que puedas hablar de todo. Y has hablado de las dos potencias, los dos titanes, Y aunque sea un paréntesis, antes de hablar de la inteligencia artificial, un paréntesis, tú que visitas varios países, esta gran idea de oposición de China y Estados Unidos en general en el mundo, ¿cómo se ve, cómo se recibe? Porque un país como puede ser Sudáfrica, un país como puede ser, ha citado Argentina, un país como puede ser Noruega o la misma Alemania, que luego concretaremos en Europa, pero de una manera general, ¿cómo percibe esta lucha el resto del mundo? Por lo que he visto, ya que siempre voy por América Latina, diversos países, frente a Estados Unidos hay una relación amor-odio, en el sentido que lo ven como una solución a sus problemas, la población, por eso hay tanta migración hacia el norte, hacia Estados Unidos, pero también hay como le echan la culpa con los problemas que tienen. Y eso lleva a que haya como una división de opiniones dentro de cada uno. Y luego también sucede, por ejemplo, en México, que hay mucha población mexicana cuyos familiares están en Estados Unidos. Entonces ya se junta el corazón ahí, ¿no? Y luego también gran parte de Estados Unidos, una buena parte, era Nueva España y luego México.
Por lo tanto, esto era nuestro, esto lo queremos llegar otra vez, y ya eso pues afecta, digamos, positivamente en una relación afectuosa con Estados Unidos. Pero luego te vas a África, y en África es como en la admiración por China, en el sentido que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras está construyendo carreteras, puertos, aeropuertos, y está invirtiendo para ser la futura fábrica del mundo. Hasta ahora era la India, por ejemplo, que tenía mucho potencial, ahora ya está siendo Tanzania, está siendo sobre todo Kenia, y está transformando China a África. África siempre que ha sido la gran olvidada realmente en la globalización, ¿no? Y luego en Asia, vamos, directamente miran a China. Lo miran con una mezcla de temor, sobre todo los países más cercanos a China, como diciendo, no nos van a invadir militarmente, pero económicamente es que nos van a barrer, ¿no? Por eso, digamos que Estados Unidos, su fortaleza ya pasó. Tuvo una época de gloria en los 50 y 60 y 70, y a partir de ahí hubo el máximo con Reagan, con Ronald Reagan, uno de los grandes estadistas de Estados Unidos, un hombre de Estado que no era político, era hombre de Estado, pero después de Reagan ha habido como pequeña bajada, poquito a poquito, cada vez menor influencia, menor presencia. Por ejemplo, en Panamá se nota mucho, ¿no? Panamá con Trump, me acuerdo que hay un edificio en forma de vela cuando sales del canal y estaban quitando las letras, ponía Trump en letras doradas y estaban quitando las letras los obreros. Entonces les pregunté, oye, ¿por qué quitáis las letras? Si este es el edificio de Trump, ¿no? Y dice, sí, sí. Digo, no. Y me dijeron, es que no queremos problemas, ¿no? Porque claro, ya es cuando ya conocían a Trump, ya desde un punto de vista político, cómo actuaba, y Trump acababa de decir en ese momento que debería volver el canal a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos dividió Colombia entre Colombia y Panamá. ¿Por qué? Porque quería hacer el canal de Panamá y quedarse 100 años gestionando y ganando dinero con el canal. ¿Y ahora qué está haciendo China? Ahora lo quiere hacer a través de Nicaragua. Por lo tanto, sería un canal paralelo al canal de Panamá. Por tanto, el negocio ya hay que dividirlo entre dos. Ya, ya no pero es un monopolio. hablar de canales, ¿y qué ocurre con el paso del petróleo por Irán, Israel? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí va a haber siempre tensiones. O sea, siempre Oriente Medio es una región siempre en permanente conflicto. Mi hermana ha venido hoy. Mi hermana ha venido hoy de Omán y vamos, un poco lo palpa. Ha pasado por el Golfo y ahí lo ha visto, ¿no? Hay mucho tráfico, pero va a haber siempre tensiones. Ya. Siempre. Pero claro, por ahí pasa, yo no sé qué porcentaje, pero un alto porcentaje del comercio de petróleo. Sí, sí, prácticamente todo el petróleo prácticamente que viene a Europa y sale de esa zona, pues pasa por ahí, ¿no? Bien, no quiero desviarnos. Bien, globalmente se mantiene la idea China-Estados Unidos, globalmente. Pero hay algo que entra hoy por los ojos, y es la inteligencia artificial. Quien ha puesto el nombre, ha puesto la duda, digo la duda, para los no científicos como yo, pues tengo la duda. La inteligencia artificial también está enfrentando a los dos titanes. ¿Cómo? Bueno, más que enfrentando es una lucha a ver quién es el primero en aplicar la inteligencia artificial y sobre todo el 6G, el Internet de las cosas. Quien tenga el 6G va a ser una revolución como ha sido Internet, realmente. Con el 6G está todo conectado. Tú estás en el coche, ves lo que pasa en casa, pones la calefacción desde a 50 kilómetros de distancia. Es mucho más rápido en la transmisión de datos y todo eso hace que vengan los humanoides, además de la robótica industria 4.0, vengan los humanoides. Entonces, claro, ya con humanoides, automáticamente con inteligencia artificial permite a que tengas a alguien trabajando 24 horas, por ejemplo, en una empresa, que no se canse nunca, y una productividad tremenda, claro, luego a ver cómo sacas todos los productos que hace, pero
al final eres muy competitivo. Entonces, quien esté en inteligencia artificial en primer lugar va a dominar el mundo realmente. Y en esto China lo está haciendo muy bien. Huawei es la principal impulsora en inversión en 6G. Bueno, pues Qualcomm, que es la empresa estadounidense más importante, está en quinto lugar mundial en inversiones. Solamente Huawei triplica la inversión que está realizando la principal empresa de Estados Unidos en este tema. Por eso lleva adelanto China en ese aspecto, ¿no? Lo que quiere China también es, digamos, conciliar laboralmente en un futuro. Ahora trabajan muchísimas horas y, quieras que no quieras, al final las nuevas generaciones, ya que han visto los resultados y el sacrificio de los padres, pues ya quieren vivir un poquito mejor. Entonces, la inteligencia artificial suple, ¿no? Suple este problema, ¿no? Es decir, Estados Unidos va a tener que acelerar. Sí, mucho. Tiene que acelerar muchísimo. Por eso quiere desregular Trump y quiere, en la inversión privada quiere fomentarla. Pero lo que tiene que hacer Estados Unidos, lo que tendría que hacer es atraer talento extranjero en este tema. Y los ingenieros hoy por hoy son principalmente asiáticos, porque la forma en las universidades chinas es muy diferente a las universidades estadounidenses. En la universidad china es como una oposición para entrar. Y es muy duro, muy duro. Y una vez que entras en ingeniería en China, en una universidad, tienes que mantener siempre las mejores calificaciones durante toda la carrera. Y si fallas, te quedas fuera. Y sabes que si acabas, vas a acabar con todo matrículas, prácticamente. Y claro, son verdaderas máquinas. Están en lo último de lo último, ¿no? Mientras que en Estados Unidos no. En Estados Unidos, pues bueno, digamos que entra, sobre todo en las privadas estadounidenses, ha habido casos de corrupción también ahí, para exámenes no tan fuertes y tal, no tan exigentes, y eso pues cambia muchísimo el tema, ¿no? En China tienes que ser muy trabajador, muy bueno en el estudio, mientras que en Estados Unidos... No tener fatiga. Ahí no tienen fatiga. En China no se puede tener fatiga. No, me acuerdo en China, me dijeron, vente a China a trabajar. Sí. Y pregunté, bueno, ¿y cuántas vacaciones voy a tener? Ya por curiosidad. Me dijeron 3 días, contando fines de semana. Y digo, madre mía. Iba a tener grupos de 350 estudiantes. Sí. Y además, cuando di unas clases previas a estudiantes chinos, y me encantaba la forma de ser de ellos. Cuando no sabían algo, en vez de estar ahí con el móvil mirando a ver, Google, pues lo que hacían era, lo reconocían, mira, no lo sé, profesor, y entonces pedían perdón por no saber. Claro, eso de pedir perdón como que no es muy normal muchas veces, ¿no?, en el mundo occidental. Ellos sí, entonces ellos lo que quieren es aprender. Y dicen, en 1 año aprendemos español, 2 años, y en 2 años saben español. Y mira que es complicado para ellos. Estamos en la última parte del programa, pero no hemos tocado Europa. ¿Qué le pasa a Europa? Porque se ha tocado África, se ha tocado también Hispanoamérica. ¿Y Europa? ¿Cómo se queda aquí? Cuando Trump tome posesión, que hable inglés, aunque sea el inglés suyo, sí, porque esté seguro que inventa un idioma. No me tanto como eso, o sea, tiene un inglés americano excelente, ¿no? Es muy bueno el inglés. ¿Qué le pasa a Europa? Y ahí está España. Bueno, Europa pues tiene que unirse más, Europa, ahora con Trump. Nos va a forzar, para empezar, con la OTAN, ¿no?, a pagar más. Veremos a ver qué pasa con Ucrania, porque dice que va a parar la guerra, pero veremos a ver cómo lo va a hacer, ¿no? Y tiene que mejorar las relaciones con la Unión Europea, Trump. Pero sobre todo, si no quiere perder ya definitivamente Hispanoamérica, sobre todo el sur, tiene que hacer frente al acuerdo que se acaba de firmar con Mercosur. Un acuerdo que va a favorecer, en el fondo, tanto a Argentina como Brasil. O sea, van a ser los 2 grandes beneficiarios por temas agrícolas. Se va a bajar un 90% los aranceles
y eso va a favorecer a los agricultores argentinos y brasileños, ¿no? Es cierto que protestan, es verdad, los españoles, italianos y franceses, es verdad, y hombre, tienen razón, ¿no? Pero también es cierto que los productos argentinos y brasileños, no tanto los paraguayos y uruguayos que apenas exportan hacia la Unión Europea, sobre todo los de los grandes, Brasil y Argentina, tienen que cumplir las normas europeas. Por lo tanto, si ellos utilizan pesticidas que están prohibidos allí permitidos y aquí están prohibidos, pues no van a poderlo exportar. Por eso, digamos, diría a los pescadores y a los agricultores españoles y franceses e italianos que colaboren también con ellos, con estos países, que hagan alianzas estratégicas, porque van a tener muy difícil competir por un tema de precios. Son precios muy bajos allá, ¿no? Entonces van a poder exportar y inundan el mercado, bajan al final los precios en destino y eso, digamos, favorece al consumidor, pero no tanto a los agricultores y pescadores, ¿no? Y España tiene que incorporarse o por lo menos seguir. Bueno, España sigue. España sigue y además España tiene que aprovechar la oportunidad porque a cambio de estas ventajas para el Mercosur, ellos también abren sus fronteras hacia nuestros productos. Por lo tanto, todo el tema de automóviles, todo el tema de química, industria farmacéutica, etcétera, son sectores que se van a ver beneficiados con este acuerdo. Y lo muy bueno es que se ha ido durante 25 años negociando. Por lo tanto, ha habido como limando asperezas poco a poco y al final se ha conseguido, ¿no? Me alegro por estos países hermanos, realmente. Estamos al final del programa. ¿Qué nos queda? ¿Qué debes decir? ¿Qué quieres? ¿Qué mensajes? Algo que por lo menos anime y estimule en toda esta, diríamos, complicada situación de la humanidad, que económicamente está atrapado el hombre en la economía. Es duro, ¿no? Yo diría a los telespectadores que miren el 2025, a pesar de cómo está la situación económica, que lo miren con optimismo. ¿Por qué? Porque se esperan siempre grandes oportunidades en esta vida. Y lo bueno es que cuando pasa la gran oportunidad tienes que estar atento a cazarla al vuelo. Y eso lo estoy viendo, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, con la llegada de Trump. Es una oportunidad también para que la Unión Europea sea mucho más fuerte en sí misma. Y España también en particular. Deberíamos dejar de mirar tanto hacia adentro, sino mirar hacia el exterior y darnos cuenta de las oportunidades que hay fuera. Por eso muchas veces hay quien se queja todo el tiempo, qué mal estamos, pues mira un poco hacia el exterior. A lo mejor se te abre un camino nuevo y ese camino a lo mejor nunca te lo esperas, pero nunca pierdas tu base de operaciones en España. Si tienes aquí la base, vas, vienes, te abre un mundo totalmente diverso y muy bonito, muy retador y sobre todo para los jóvenes. Realmente te enriquece mucho salir y entrar. Y humanizar más la civilización. Sí, también. No olvidemos eso. Acordarnos que el hombre existe. Sí. Y hay que mejorar, reforzar la persona humana, porque si no, vaya una civilización. No es así. Exacto, porque al final el hombre no es un lobo para el hombre, como decía el sabio, ¿no? Homo homini lupus est. Sí. Pues no, o sea, realmente no. Siempre tiene que haber un acuerdo entre todos, una concordia, porque al final es la sociedad del amor realmente. Y además somos católicos, y los católicos al final nos diferenciamos por el amor. José Manuel, con esa palabra tan maravillosa cerramos el programa, pero tu mente siempre está abierta para cuando te volvamos a convocar. Sí, por mí encantado. Pues hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Amigos, también a ustedes les tenemos que decir adiós, pero animándoles, como siempre, que cada semana Huella de Nuestro Tiempo les ofrece un tema distinto,
Pues hasta la próxima.